presentamos Notas de Elena para la escuela sabática. Sábado de tarde, 6 de abril. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. En medio de la lucha y la ruina de la nación, los discípulos estarían acosados de peligros, y a menudo el miedo oprimiría sus corazones. Habrían de ver a Jerusalén desolada, el templo arrasado, su culto suprimido para siempre, e Israel esparcido por todas las tierras como náufragos en una playa desierta. Dijo Jesús: oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. A pesar de ello, los discípulos de Cristo no debían pensar que su esperanza era vana ni que Dios había abandonado al mundo. El poder y la gloria pertenecen a aquel cuyos grandes propósitos se irán cumpliendo sin impedimento hasta su consumación. En aquella oración que expresaba sus necesidades diarias, la atención de los discípulos de Cristo fue dirigida por encima de todo el poder y el dominio del mal, hacia el Señor su Dios, cuyo reino gobierna a todos y quien es Padre y amigo eterno. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 101 y 102. El capítulo 24 de Mateo nos presenta un resumen de lo que ha de sobrevenir al mundo. Vivimos en medio de los peligros de los últimos días. Los que perecen en el pecado deben recibir la advertencia. El Señor invita a todos aquellos a quienes ha confiado medios financieros, a fin de que sean su mano ayudadora, invirtiendo su dinero para el progreso de su obra. Nuestro dinero es un tesoro que el Señor nos ha prestado y debe ser invertido en la tarea de dar al mundo el último mensaje de misericordia. El que considera las cosas terrenales como el mayor bien, el que dedica su vida al esfuerzo de obtener riquezas mundanales, ciertamente está haciendo una pobre inversión. Cuando sea demasiado tarde, verá que aquello en que confía se desmorona en el polvo. Solo mediante la abnegación, mediante el sacrificio de las riquezas terrenales, se pueden obtener las riquezas eternas. El cristiano entra en el reino de los cielos por medio de mucha tribulación. Constantemente debe librar la buena batalla y no deponer sus armas hasta que Cristo le dé reposo. Solo al dar a Jesús todo lo que tiene, puede asegurarse la herencia que durará por toda la eternidad. Cada día con Dios, 23 de mayo, página 150. Para el creyente, la muerte es asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre, no gustará muerte para siempre. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Juan 8, 51 y 52, Colosenses 3, 4. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, resucitará a su iglesia y la glorificará con Él. Por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. El deseado de todas las gentes, página 731. Domingo 7 de abril. Un Salvador con el corazón roto. ¿Podría ser que el magnífico templo que era la gloria de la nación iba a ser pronto un montón de ruinas? Los discípulos compartían ese presentimiento de mal y aguardaban ansiosamente alguna declaración más definida de parte de Jesús. Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis
dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. El deseado de todas las gentes, páginas 581 y 582. El pecado del mundo de hoy día es el mismo que acarreó la destrucción de Israel. La ingratitud a Dios, el descuido de las oportunidades y bendiciones, el aprovechamiento egoísta de los dones de Dios, todo esto estaba comprendido en el pecado que hizo caer la ira sobre Israel. Estos males están trayendo la ruina al mundo actual. Las lágrimas que Cristo derramó sobre el monte de las Olivas al contemplar la ciudad escogida, no las derramó solamente por Jerusalén. En la suerte de esta ciudad, Él contempló la destrucción del mundo. ¿Dónde se ha de encontrar la iglesia en esta crisis? Los hombres están en peligro, las multitudes perecen, pero cuán pocos de los profesos seguidores de Cristo sienten anhelo por esas almas. El destino de un mundo se halla en juego en la balanza, pero esto apenas si conmueve a los que pretenden creer las verdades más abarcantes que jamás hayan sido dadas a los mortales. Hay falta de aquel amor que indujo a Cristo a abandonar su hogar celestial y tomar la naturaleza humana a fin de que la humanidad pudiera tocar a la humanidad y llevarla a la divinidad. Hay un estupor, una parálisis sobre el pueblo de Dios que le impide entender el deber de la hora. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 243 y 244. Dios sabe que en los seres humanos no encontraremos consuelo para nuestros males, y se apiada de nosotros porque estamos tan necesitados y al mismo tiempo tan poco dispuestos a hacer de Él nuestro confidente, el portador de nuestras cargas. Ve que los seres humanos menosprecian el amor y la misericordia provista para ellos, y dice tristemente, «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Juan 5:40. Nunca abandonará a los que acuden a Él. Del alma pobre y desfalleciente, cansada de acudir a los seres humanos solamente para recibir traición y olvido, Cristo dice, ¿o forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Isaías 27:5. Cada día con Dios, 15 de enero, página 21. Lunes 8 de abril. Cristianos salvaguardados providencialmente. La ruina de Jerusalén sería símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los días finales. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Tal como a los primeros discípulos, nos resulta dulce la segura promesa de que el reino de Dios se levanta sobre todo. El programa de los acontecimientos venideros está en manos de nuestro Hacedor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, así como también lo que atañe a la Iglesia. El instructor divino dice a todo instrumento en el desarrollo de sus planes, como dijo a Ciro, «Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste». Isaías 45:5. El discurso maestro de Jesucristo, página 102. En la visión del profeta Ezequiel, se veía como una mano debajo de las alas de los querubines. Era para enseñar a sus siervos que el poder divino es lo que les da éxito. Aquellos a quienes Dios emplea como mensajeros suyos no deben pensar que su obra depende de ellos. No se deja a los seres finitos la tarea de asumir esta carga de responsabilidad. El que no duerme, sino que obra incesantemente por el cumplimiento de sus propósitos, hará progresar su causa. Estorbará los planes de los impíos
y confundirá los proyectos de quienes intenten perjudicar a su pueblo. El que es el Rey, Jehová de los ejércitos, está sentado entre los querubines, y en medio de la guerra y el tumulto de las naciones guarda aún a sus hijos. El que gobierna en los cielos es nuestro Salvador. Mide cada aflicción, vigila el fuego del horno que debe probar a cada alma. Cuando las fortificaciones de los reyes caigan derribadas, cuando las flechas de la ira atraviesen los corazones de sus enemigos, su pueblo permanecerá seguro en sus manos. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 102 y 103. Al penetrar con su vista a través de largos siglos de tinieblas y superstición, el anciano desterrado vio a multitudes sufrir el martirio por causa de su amor hacia la verdad. Pero también vio que aquel que sostuvo a sus primeros testigos no olvidaría a sus fieles seguidores durante los siglos de persecución que debían venir antes del fin del tiempo. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, declara el Señor. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Y para todos los fieles que están luchando contra el mal, Juan oyó hacer las promesas. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 2:7, capítulo 3, versículo 5. Los Hechos de los Apóstoles, página 470. Martes 9 de abril. Fieles en medio de la persecución. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar, y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo, olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra tan importante como la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el Evangelio a aquellos que no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros, Dios permitió que fueran perseguidos, ahuyentados de Jerusalén. Los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 86 y 87. Si los santos del Antiguo Testamento dieron tan brillante testimonio de lealtad, ¿no deberán aquellos sobre quienes resplandece la luz acumulada durante siglos dar un testimonio aún más señalado con respecto al poder de la verdad? La gloria de las profecías derrama su luz sobre nuestra senda. Los símbolos se encontraron con la realidad en la muerte del Hijo de Dios. Cristo resucitó de los muertos y proclamó sobre el sepulcro abierto: Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Envió su Espíritu al mundo para recordarnos todas las cosas, y por un milagro de su poder, preservó su palabra escrita a través de los siglos. Los reformadores, cuya protesta nos dio el nombre de protestantes, consideraron que Dios los había llamado a dar al mundo la luz del Evangelio, y en su esfuerzo por hacerlo, estaban listos para sacrificar sus bienes, su libertad y aún la misma vida. Frente a la persecución y la muerte, el Evangelio se proclamó lejos y cerca. La palabra de Dios fue comunicada al pueblo, y todas las clases, humildes y encumbrados, ricos y pobres, sabios e ignorantes, la estudiaron con avidez por su cuenta. ¿Somos nosotros en este último conflicto de la gran controversia tan fieles a nuestro cometido como lo fueron al suyo los primeros reformadores? Profetas y Reyes, página 462.
La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos. Pero Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor, y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia. Previendo las dudas que asaltarían a sus discípulos en días de pruebas y oscuridad, el Salvador les dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Juan 15:20. Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. El conflicto de los siglos, página 44. Miércoles 10 de abril. Asistencia a la comunidad. No puede haber cosa tal como una vida estrecha para toda alma relacionada con Cristo. Los que aman a Jesús con mente, alma y corazón, y a su prójimo como a sí mismos, tienen un amplio campo para usar su habilidad e influencia. Ningún talento debe usarse para la complacencia propia. El yo debe morir, y nuestras vidas deben estar escondidas con Cristo en Dios. Aquellos que se despojan de sí mismos, los reflexivos y concienzudos, no pueden alzar los ojos hacia Cristo, el Salvador vivo, sin sentimientos de asombro y de la más profunda humildad. El mirar continuamente a Jesús vivificará al alma en Dios. Hemos de amar a Jesús, hemos de amar al Padre que lo envió al mundo, porque lo vemos en una luz maravillosa, llena de gracia y de verdad. Jesús declara: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mateo 11:27. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. ¿Para qué? Para poder dar dones a los hombres, para que ellos puedan poner todas sus facultades a su servicio, para dar a conocer el maravilloso amor con el cual Él nos amó. Parcialmente En los lugares celestiales, 23 de febrero, página 62. En torno de nosotros, por todas partes se oyen los lamentos de tristeza del mundo. Por doquier están los necesitados y afligidos. A nosotros nos toca ayudarlos a aligerar y suavizar las durezas y la miseria de la vida. La obra práctica tendrá mucho más afecto que el mero sermonear. Hemos de dar alimento al hambriento, vestir al desnudo y proteger al que no tiene hogar. Y se nos llama a hacer más que esto. Únicamente el amor de Cristo puede satisfacer las necesidades del alma. Si Cristo habita permanentemente en nosotros, nuestros corazones estarán llenos de divina simpatía. Las fuentes selladas del amor fervoroso semejante al de Cristo serán abiertas. Palabras de vida del Gran Maestro, página 343. Hay muchas personas que han perdido la esperanza. Devolvedles la luz del sol. Muchos han perdido su valor. Habladles alegres palabras de aliento. Orad por ellos. Hay personas que necesitan el pan de vida. Leedles de la palabra de Dios. Muchos están afectados de una enfermedad del alma que ningún bálsamo humano puede alcanzar y que ningún médico puede curar. Orad por esas almas. Llevadlas a Jesús. Decidles que hay bálsamo en Galaad y que también hay allí médico. Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Desea que nosotros revelemos su propio gozo en nuestra vida. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 344 y 345. Jueves 11 de abril. Un legado de amor.
Durante toda hora de la estada de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluía de él en raudales incontenibles. Todos los que sean dotados de su espíritu amarán como él amó. El mismo principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo. Este amor es la evidencia de su discipulado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. Donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad, que ha sido implantado un nuevo principio de vida. Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal, y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. Exaltad a Jesús, 11 de octubre, página 292. Este amor, manifestado en la Iglesia, despertará seguramente la ira de Satanás. Cristo no trazó a sus discípulos una senda fácil. Si el mundo os aborrece, dijo, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Evangelio ha de ser proclamado mediante una guerra agresiva, en medio de oposición, peligros, pérdidas y sufrimientos. Pero los que hacen esta obra están tan solo siguiendo los pasos de su Maestro. El deseado de todas las gentes, páginas 632 y 633. Nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios. Todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley. El principio ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestado en la vida de Jesús. Su carácter revela el verdadero significado de la ley y muestra qué es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia todos los hombres, también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Dan testimonio de que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Salmo 19:7. Y cualquiera que deja de manifestar este amor viola la ley que profesa reverenciar. Por el sentimiento que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento hacia Dios. El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor al prójimo. El deseado de todas las gentes, página 466. Viernes 12 de abril, para estudiar y meditar. La fe por la cual vivo, 14 de febrero, la resurrección de Cristo y la nueva vida, página 53. Alza tus ojos, 31 de marzo. El amor de Cristo une los corazones, página 102. Nota Selena para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos.